Sean bienvenidos y en esta sesión hablaremos sobre los tipos de servicios que vamos a conseguir dentro de Azure. En este punto habremos conversado un poco sobre cómo están ordenados entonces los que son los diferentes tipos de servicios. Habremos realizado un pequeño recorrido mediante la consola de administración. Pero ahora es importante que nos adentremos en lo que son los tipos de servicios que vamos a poder consumir dentro de Microsoft Azure. En la presentación vamos a centrarnos específicamente en los tipos de servicios conocidos como infraestructura como servicio o sus siglas en inglés, Infrastructure as a Service, plataforma como servicio o como indican sus siglas en inglés, Platform as a Service. Y por último, lo que sería considerado la optimización total de recursos en nube, software como servicio o software as a service. Es interesante mencionar en este punto cuál sería la diferencia en cada uno de estos tipos de servicio. Comencemos, como hemos realizado a lo largo de nuestro curso, una pequeña comparación que nos permita visualizar en este sentido las diferencias con el escenario de administración local de nuestro ambiente on-premise versus los tipos de servicios ofrecidos. En este punto, bueno, podemos nosotros visualizar que dentro de lo que es el escenario de on-premise, nosotros seremos básicamente los responsables desde lo que va a ser la locación de nuestros equipos, el servicio de conectividad, lo que son, por supuesto, nuestros equipos, y así hasta llegar a lo que sería la data contenida en nuestra aplicación. Pero, de alguna forma, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que nosotros seamos totalmente responsables de lo que sucede en todo nuestro entorno tecnológico? Bueno, en este punto, por supuesto, nosotros vamos a tener la dependencia de que cualquier falla de cualquier índole, nosotros seremos los responsables por solventarlo. Es propicio, de alguna forma, siempre colocar un ejemplo para ayudar a dar claridad a lo que son estos conceptos y lo vamos a utilizar en este punto con lo que va a ser precisamente el cambio de discos dentro de un data center. Para las personas que ya tengan un poco más de experiencia en la administración de on-premise, básicamente hayan ejercido roles como sysadmin, como administradores de sistema y afines, de alguna manera coincidirán en este concepto que el cambio de discos dentro de lo que es la administración de un data center suele ser una de las actividades más comunes. Entonces, si plasmamos este caso de uso a lo que es nuestro escenario on-premise, bueno, fíjense que nosotros seríamos entonces responsables de entonces tener que acceder al procedimiento operativo, es decir, la compra de ese disco, y posteriormente vamos a ser también responsables de lo que sería la sustitución de ese dispositivo. Ahora sí, cuando nosotros hablemos de los servicios en nubes, vamos a ver que precisamente vamos a tener lo que se conoce como el concepto de responsabilidad compartida. Y en este punto vamos a comenzar hablando un poco sobre lo que sería un servicio de infraestructura como servicio. En este punto, vamos a definir que todos aquellos recuadros que en este punto están en un azul oscuro o un gris oscuro, vamos a validar que son responsabilidades a cargo de nuestro proveedor de nube. Eso quiere decir que si entonces, por ejemplo, nosotros nos vamos al nivel de la locación y tenemos, por ejemplo, una falla de electricidad, fíjense que no estaría en nuestras responsabilidades
solventar esta incidencia. En este punto, fíjense cómo empezamos a definir que el servicio de tipo IaaS nos va a mostrar un modelo de responsabilidad compartida en el cual el proveedor, y en nuestro caso específico, Microsoft Azure, va a ser el responsable de la capa de virtualización, es decir, y específicamente hablando de Microsoft, será quien controle, administre, actualice y vele por la seguridad de toda la capa de virtualización. Nosotros, por ejemplo, pudiéramos referenciar al producto insignia de virtualización de, en este caso, Microsoft, que es Hyper-V. Se encarga también de lo que sería la administración, ¿ok? Actualización, reparación y sustitución de piezas de los ambientes físicos, con lo cual esta estructura nos va a permitir a nosotros que si en algún momento llegase a suceder una falla de disco, pues básicamente no está en nuestro ámbito de influencia. Es decir, el proveedor se encargará en este punto de lo que sería la sustitución de la parte. Y por supuesto, tenemos también una capa de conectividad, networking y storage y almacenamiento, donde también se nos provee el servicio desde el lado técnico de nuestro proveedor. Para resumir un poco entonces lo que sería un ambiente de tipo IaaS, fíjense que va a ser un modelo de responsabilidad compartida, donde entonces nosotros seremos responsables desde el sistema operativo y podríamos adentrarnos un poco en esa definición. Eso quiere decir que, por ejemplo, nosotros seríamos los responsables de mantener actualizado nuestro sistema operativo. Eso quiere decir que nosotros tendríamos que ser los responsables de administrar lo que serían los accesos al sistema operativo, configuraciones al sistema operativo, porque precisamente este modelo de responsabilidad compartida así lo muestra. Además de estar mencionar que también nosotros seríamos, por supuesto, responsables de las bases de datos almacenadas, de las aplicaciones y posteriormente de la data que se procese. ¿Ok? Cuando nosotros veamos un poco a detalle lo que va a ser nuestra clase donde explicamos lo que, por ejemplo, son las VM Compute o lo que son los recursos de compute dentro de Azure, nos vamos a dar cuenta y vamos a poder diferenciar de una mejor forma lo que este modelo implicaría para la administración, en este caso, de virtual machines. ¿Ok? Perfecto. Continuemos. Cuando nosotros hablamos ahora de un modelo de servicio de tipo PaaS o de plataforma como servicio, pues fíjense que en este caso, básicamente lo que sucede es que ahora el nivel de responsabilidad por parte del proveedor se incrementa considerablemente. Cuando nosotros hablemos entonces de dispositivos, que en este caso son dispositivos de tipo PaaS, servicios o recursos, como hemos visto ya anteriormente nosotros dentro de la consola de Azure, vamos a hablar específicamente que en este tipo de modelo de servicios, nosotros solamente seremos entonces responsables de la aplicación, ¿ok? Y traigo, por ejemplo, lo que sería un caso de uso bastante claro. Dentro de Azure, nosotros vamos a poder utilizar un recurso de tipo Add Service. Este recurso de tipo Add Service nos permitirá, por ejemplo, hostear nuestro sitio web, pero con la característica en la cual nosotros solamente vamos a manejar lo que sería la aplicación. En nuestro caso, concretamente, vamos a administrar, por ejemplo, lo que sería el lenguaje de programación que se despliega en ese componente y, por supuesto, vamos a tener nosotros lo que sería la responsabilidad de que toda la data que estemos guardando allí sea de alguna manera asegurada, ¿ok? Luego, nosotros entraremos más a detalle sobre cada uno de estos conceptos de seguridad, pero hasta ahora vamos a definir que nosotros seremos los responsables por la seguridad de esa data. No obstante, me parece interesante mencionar en este sentido que el proveedor entonces ahora
será el encargado de, por ejemplo, actualizar el sistema operativo, realizar parches de seguridad, realizar configuraciones o solventar configuraciones que pudieran estar fallando, ¿ok? A nivel del sistema operativo y a nivel de nuestra base de datos. Esto indudablemente me encantaría focalizarlo. Si nosotros vamos nuevamente a lo que sería nuestro escenario on-premise y hablemos específicamente de lo que pudiera ser entonces en este caso la actualización del sistema operativo. Bueno, es interesante un poco mencionar cuál es el procedimiento más habitual que se lleva a cabo cuando nosotros hablemos de actualizar nuestros servidores. Y es que fíjense que lejos de ser un proceso simple, básicamente cuando nosotros tengamos que aplicar parches de seguridad, parches de actualización sobre nuestro sistema operativo, normalmente lo hacemos acompañado de un proceso operacional. ¿A qué me refiero con este proceso? Bueno, es muy probable que nosotros tengamos que ir a un proceso de control de cambio, donde básicamente este proceso está compuesto por personas de cada una de las áreas afectadas por el posible reinicio de ese servidor, ¿ok? Y que básicamente darán su aprobación en cuál momento y tiempo es mejor actualizarlo. Normalmente, este tipo de ventanas de mantenimiento suelen darse cada 3 meses y normalmente se ejecutan en horarios nocturnos, ¿ok? Esto normalmente se hace así por la cantidad de usuarios que podríamos nosotros tener utilizando la aplicación en ese determinado momento, ¿ok? Bueno, entonces, en comparación a lo que sería nuestro servicio PaaS, bueno, fíjense que básicamente nosotros vamos a ahorrar todo este procedimiento desde nuestra operatividad, porque ahora el proveedor es el encargado de realizar la actualización de parches en el sistema operativo. De hecho, siempre es importante mencionar que la mayoría, o vamos a decir que en un 90% de los casos, estos procedimientos son totalmente transparentes para lo que sería nuestra aplicación. Eso quiere decir que Microsoft tiene un sistema de alta disponibilidad, tiene un sistema de failover, tiene un sistema que permite, en este caso, tal nivel de automatización con el cual ellos pueden estar muy tranquilamente realizando lo que sería la actualización de estos sistemas operativos o bases de datos y nuestra aplicación realmente no se verá afectada por este modelo de servicio, ¿ok? Bueno, fíjense cómo nosotros también hasta este punto podemos básicamente detectar que a medida que nosotros utilizamos una tecnología más avanzada, por así decirla, por supuesto tomando en cuenta lo que sería este orden que estamos visualizando acá, de alguna manera vamos a tener mayores privilegios y ventajas en la administración. Es importante esto que acabo de focalizar, porque precisamente cuando nosotros hablemos de un proyecto de migración, cuando hablemos de una empresa que quiere llevar sus cargas de trabajo a un escenario on-premise, normalmente se suele seguir ese orden. En principio, fíjense que cuando nosotros hablemos de servicios tipo IaaS, vamos a hablar de muchos recursos conocidos. Por ejemplo, virtual machines, discos, redes tecnológicas, IPs públicas, IP privadas, load balancer. Fíjense que la curva de aprendizaje, y es lo que quiero focalizar en esta explicación, sería bastante corta, comprendiendo de alguna manera que esos administradores vienen desde un escenario on-premise. Básicamente, con los conocimientos que ya vienen esos administradores en networking, en storage y en administración de servidores, por mencionar algunos, fíjense que se les sería muy fácil de aprender cómo gestionar distintas cargas de trabajos en el ambiente tipo IaaS. Luego, cuando esa empresa entonces ya está un poco más madura, ¿ok? Es decir, tiene mucho más tiempo de uso de lo que serían cada uno de sus servicios, entonces se plasma lo que sería el optimizar las cargas de recursos en la nube
o optimizar los recursos en nube. Básicamente, en este periodo de tiempo, pues la empresa empieza a visualizar que pudiera, por ejemplo, de alguna manera transformar sus máquinas virtuales que contienen instalado, por ejemplo, SQL Server, podría trasladarlo a un recurso especializado llamado SQL Azure. Básicamente, en este caso, fíjense que la empresa al transformar esa carga de trabajo entonces tendría la posibilidad, tendría por supuesto la ventaja de no tener que preocuparse por lo que es entonces la administración del motor de base de datos, ni tampoco de alguna manera de preocuparse por lo que sería a nivel de actualización y administración del sistema operativo. Por supuesto, esto viene muy de la mano con lo que son los gastos operativos dentro de lo que es un data center. Recuerden que en este punto, el que nosotros tengamos que tener administradores de sistemas operativos y que tengamos que tener, en este caso, lo que serían administradores de base de datos, suele llamarse gastos ocultos de la plataforma para lo que es comparar el modelo de cloud computing versus el modelo de administración en on-premise, ¿ok? Luego, por supuesto, cuando nosotros hablemos un poco a profundidad sobre lo que es el análisis de costo, nos vamos a dar cuenta exactamente de qué estamos hablando. Bueno, de vuelta para resumir, es interesante mencionar entonces que hemos visto que a medida que hemos venido avanzando en nuestro modelo de servicio, básicamente entonces estamos adquiriendo menos, o mejor dicho, estamos de alguna manera delegando la mayor cantidad de responsabilidad en nuestro proveedor, ¿ok? Y estamos de alguna forma focalizándonos en los puntos realmente, por así llamarlos, importantes de nuestra aplicación, ¿ok? Básicamente, cuando hablemos de lo que serían servicios PaaS, vamos a ser nosotros los responsables de, por ejemplo, por qué puerto publicamos nuestra página web, qué tipo de certificados estamos utilizando, ¿ok? Qué tipo de inscripción vamos a utilizar y, por supuesto, la data y cómo esta data interactúa con nuestra aplicación. Por último, cuando nosotros hablemos sobre lo que son nuestros servicios, en este caso de tipo SaaS, software como servicio, es importante mencionar que hoy en día es la máxima expresión, en este caso de optimización en nube. Básicamente, como lo vemos en pantalla, cuando nosotros desplegamos una carga de tipo SaaS o un recurso de tipo SaaS, nosotros solo seremos responsables por lo que sería la administración de la data contenida. Para hablar un poco en profundidad de los servicios de tipo SaaS y de alguna manera dar claridad a un servicio de tipo SaaS, mencionaremos lo que es nuestro Azure Active Directory. Básicamente Active Directory a lo largo del tiempo ha sido una suite de administración de autenticación o de accesos. Básicamente, cuando nosotros hablemos de Active Directory, estamos abriendo básicamente el abanico de posibilidades donde controlaremos tecnologías como tecnologías del dominio, actualizaremos lo que serían distintas políticas de seguridad o distintas políticas operacionales. Más específicamente, si por ejemplo nosotros queremos aplicar lo que serían directrices como que los usuarios solamente puedan tener password con ciertas características de seguridad, gracias al Active Directory nosotros vamos a poder aplicar este tipo de, en este caso, políticas, ¿ok? O directrices dentro de la empresa. Fíjense que hemos mencionado de alguna manera las bondades que nos permite realizar, en este caso, Active Directory. Pero más allá de eso, si nosotros le damos una vista desde el punto desde arquitectura, bueno, básicamente nosotros tenemos que tener controladores de dominios, nosotros tenemos que tener lo que serían compartidos para poder de alguna manera simbolizar ese equipo, nosotros tendríamos que tener conectividad en tiempo real, sincronización horaria en tiempo real, porque son características que van a permitir que nuestro servicio funcione sin problemas.
Ahora, en este punto, y lo vamos a de alguna manera referenciar, a comparar con lo que sería el Azure Active Directory. En este punto, esta solución nos permite entonces que nosotros solamente nos preocupemos por las configuraciones que queremos darle a la data que estamos almacenando en este producto. Es importante mencionar que entonces si hablamos netamente de Azure Active Directory y focalizamos únicamente en lo que es un medio de autenticación, nosotros en este sentido solamente tendríamos que preocuparnos, solamente seríamos responsables de los usuarios y las configuraciones que dichos usuarios necesiten aplicar. Por ejemplo, podríamos nosotros entonces tener una serie de usuarios, los cuales esos usuarios estén en determinados grupos y esos determinados grupos tengan específicamente entonces lo que serían permisos asignados a la plataforma. Hay algo interesante en este punto a focalizar y no es que solamente nosotros de alguna manera ahora tenemos una administración muy fácil, muy intuitiva, un servicio lo más performante posible, sino que también cuando nosotros hablemos de este tipo de servicios SaaS, vamos a hablar que la diferencia en costos normalmente suele ser un 60% menos que un servicio IaaS. Y es por eso que yo les mencionaba antes que precisamente lo que son los servicios SaaS son servicios totalmente optimizados para lo que va a ser entonces las cargas de trabajo en nube. Demos un ejemplo. Si, por ejemplo, a mí me costaría, por ejemplo, $100 para dar un número redondo, tener una máquina en ambiente IaaS en la cual yo, por ejemplo, corra procedimientos en Python, bueno, yo seguramente por correr ese mismo procedimiento utilizando Python también, pero ahora en un recurso llamado Functions, bueno, yo voy a tener que ese recurso la mayoría de las veces no va a superar lo que serían los $40. Mismo objetivo, mismas metas alcanzadas, pero fíjense que estaríamos hablando ahora de un recurso totalmente optimizado en nube. Con esto quiero focalizar la importancia que tienen lo que es la maduración de las empresas dentro de los cloud computing. Normalmente, cuando las empresas entonces son empresas que ya tienen un escenario on-premise, que ya tienen un data center, suelen de alguna manera seguir este paso a paso, es decir, pasar por ambientes IaaS, una vez obtenidos lo que serían estas características de know-how, de la experiencia, de saber cómo se trabaja en nube, pasarían a lo que sería la tecnología PaaS para luego, en su máxima expresión, empezar a trabajar en la forma de lo posible, ¿ok? En la medida de lo posible, con ambientes tipo SaaS. Es normalmente el camino de alguna manera de optimización o de maduración que suelen seguir las empresas en cloud computing. Por supuesto, hoy en día nosotros no solamente vamos a tener, por así llamarlo, lo que serían estos tres tipos de servicios. Por ejemplo, hoy en día nosotros pudiéramos hablar de lo que sería FaaS, que es Firewall como servicio, y algunas otras derivaciones específicas de cada componente o de cada recurso dentro de Microsoft Azure. Sin embargo, con estas tres nosotros podemos englobar casi el 90% de todos los recursos que hoy en día en Azure nosotros podemos llegar a desplegar. Pues, estimados, hasta este punto vamos a dejar nuestra explicación. Fíjense que ahora ya estaríamos en condiciones de empezar a desplegar nuestras primeras cargas de trabajo, sabiendo qué tipo de carga de trabajos en este sentido nos conviene desplegar.